Recibimos con mucho gusto a nuestra especialista en reproducción asistida. Jenny, Hola, ¿cómo andás? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Qué nos propones hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de parejas igualitarias, que hablamos muy poquito en general, así que hoy vamos a dedicarles esta columna. Tuvimos un intercambio con representantes del colectivo Ovejas Negras, Karina da Costa, y con el doctor Pierino Russumano, para hablar un poco de todos los aspectos que se ponen en juego, desde quiénes son los usuarios, de las técnicas y también un poco de lo clínico, de aspectos emocionales que suceden un poquitito. A ver, es interesante el dato de que en el ámbito público llegan mucho más parejas igualitarias que en el ámbito privado, que eso es algo que en la conversación con Pierino Russumano surgió y es como bastante interesante. No sabemos exactamente si tiene que ver, y capaz que por factores más culturales, socioculturales, capaz que está más relacionado a eso. También es importante señalar de que son parejas que se presentan a la consulta desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? Más esperanzadas, como con otra concepción de lo que se van a encontrar. Y por eso, una de las cosas que sugirió Karina cuando charlábamos era la importancia por ahí de ese técnico, de ese médico, de hablar de las cosas que pueden suceder en el camino, las dificultades reproductivas que pueden aparecer, porque a priori puede que no haya ninguna, pero en el camino, como bien sabemos, sí empiezan a surgir. Entonces, bueno, habló esto, ¿no? De la importancia de otros aspectos pueden surgir. Por otro lado, no existe una cobertura, ¿no? De lo que es el método ROPA, ¿sí? Que eso es algo que ya hemos hablado en otras columnas. Sí, por la ley, digamos, es legal. ¿Se acuerdan de esto que pasó hace unos meses? Recordanos igual, ¿no? Lo que era el método. De que en un momento quedó como en un marco que no era legal y luego eso se volvió a regularizar. Y bueno, y también lo que pasa un poco con lo que es la cobertura, esto de que tiene una mirada más hacia lo que es la infertilidad, pero no las dificultades reproductivas en sí, ¿no? Que eso es como bien interesante de señalar, porque sí están consideradas las parejas igualitarias, ¿no? Mediante lo que son las inseminaciones o lo que es una FIV, pero no así el método ROPA. ¿Qué es el método ROPA? Recordemos. El método ROPA es la recepción de ovocitos por parte de la pareja, en donde ambas mamás toman un lugar. Una es la que gesta y otra es la que pone ese ovocito, ¿sí? También charlamos un poco en relación del lugar que ocupa lo genético, la resignación de una parte genética, ¿no? Que en este caso es natural, ¿no? Estamos hablando de que es necesario, en el caso de las mujeres, un hombre que aporte el espermatozoide, y es como que se habla con mayor naturalidad el tema de la genética, ¿no? No así tanto las parejas heterosexuales, que por ahí se trabaja de otra manera, desde otra mirada más lo que es el duelo genético, ¿sí? También hablamos un poco de que generalmente estas parejas llegan como con una gestante ya definida, ya llegan a la consulta como con algo trabajado entre ellos, y sí puede pasar en el camino de que por ahí eso cambie, por circunstancias biológicas obviamente que pueden ir descubriéndose en ese paso a paso, en ese proceso como más evaluativo. Y vos como psicóloga, cuando tratás las parejas igualitarias y esto de que una ya decide, ¿cómo se hace el proceso de elección? ¿Es algo que es rápido, es natural o a veces puede generar algún tipo de discusión más fuerte? Yo creo que, a ver, es según cada pareja, pero las cosas que generalmente se ven está relacionado muchas veces con la edad, ¿no? Está relacionado con un deseo previo de una a priori y no tanto de la otra, ¿no? A veces también se da por lo biológico, pero en general no suele ser un conflicto de quién es la gestante, porque es como algo muy elaborado previamente antes de llegar como a ese paso. Pero sí pasa, porque he hablado con amigas que están en esta situación, que cuando nace el bebé, la mamá que no lo gestó y que no lo parió, digamos, queda como en ese limbo de que no entiende muy bien cuál es su rol. Porque no es papá, porque no es mamá, porque no es la que está amamantando, y se sienten a veces, no, supongo que es un proceso hasta que vaya creciendo el bebito, pero cuando el bebé es tan dependiente de su madre, quedan ahí y está bueno que tengan un acompañamiento. Sí, bueno, eso que estás diciendo es súper interesante, Jimé, porque otra de las cosas que surgió en esta entrevista es justamente cómo en el área reproductiva, y no así en otras áreas de la medicina, hay una mirada de ambas mujeres. Hay una mirada, están como las dos incluidas, incluso hasta cuando van, por ejemplo, a ver el tema de quién va a ser el donante, se ven las características fenotípicas de las dos, por ejemplo, y hay como una inclusión también por parte del médico, generalmente obviamente está el perfil del médico también, pero hay como una mirada más de las dos. Ahí yo creo que hay un cambio más para hacer por ahí de profesionales que por ahí acompañan esas maternidades, ¿no? Por ejemplo, surgió en otra conversación, no en esta puntualmente, pero
la lactancia puede ser en realidad llevada por cualquiera de las dos, ¿no? Y eso es algo que a veces la información no está y se podría poner sobre la mesa. Ahí hay cambios como para hacer y poder acompañar. ¿No debería mejor. de haber, digamos, como una especie quizás de diagnóstico previo o de consulta previa en todos los aspectos, biológico, emocional, psicológico, antes de tomar la decisión de quién va a ser la gestante, por ejemplo? Porque ahorra pasos y también de alguna manera a veces define el rol en esa pareja que cada una quiere adoptar, ¿no? Ahí va. Que a veces puede ser muy Pero diferente. muchas como que viene ya definido el rol, Claro, ¿no? pero a Muchas veces veces, por cambia por aquel lo concepto biológico. de que la madre es la que gesta, ¿no? Porque hay algo también hay conceptos o preconceptos muy anclados, ¿no? Entonces capaz que no, yo soy más bien donante, como, no sé, como pasa en una pareja heterosexual que capaz que, o no, que el hombre es el donante de espermatozoides, no sé, se Ahí me va. ocurre, acá se donan óvulos, porque capaz que el rol de esa mujer es otro y no tan Vos sabés de que yo- madre, no sé si se da o no. Sí, está interesante lo que planteas. Yo creo que acá lo genético realmente está desde otro lugar. Me parece que en las parejas heterosexuales hay una vivencia como más natural por ahí de esa resignación, llamémosle, de lo genético. Y esto que decís es muy interesante. Hay una evaluación, que la evaluación está siempre, porque cuando hay una asignación, en realidad, de una muestra de semen, siempre hay una evaluación, sea una pareja heterosexual, Claro, monoparental exacto. Sí, sí. o igualitaria, pero en realidad no está tanto dado por, a ver, quién va a ser la gestante, sino de cómo incorporan esto, qué entienden en relación al donante, ¿no? Esta diferencia en que siempre hablamos de donante y padre, ¿no? El rol del donante. Yo creo que es como más una construcción, una elaboración de la pareja y bueno, y obviamente las circunstancias biológicas se va a hacer una evaluación previa cuando esa pareja llega, ¿no? Entonces, en esa evaluación hay cosas que se van dencantando naturalmente y bueno. Claro, que para la gestante hay una doble donación de óvulo y donación de esperma, o sea, Exacto. es doble. Estamos hablando de que quien gesta, No tiene sus, No, es, ese no es ovocito. no es con sus óvulos. claro, sí, estamos hablando del método ropa. El método ropa. Del método ropa, es claro, está. No, cuando es método ropa Ahí me va, refiero. estamos hablando del Cuando es método ropa. recepcionista, del método por eso ropa. me quedé. No, en el Ahí método ropa va. hay una doble donación. Exacto. Y bueno, y vamos a hablar brevemente de los hombres, que bueno, en realidad no hay una cobertura en relación a esto. Son muy poquitos los hombres que se acercan a la consulta, ¿no? Reproductiva. Y bueno, viene dado también por esto, ¿no? Justamente de la cobertura, de que prácticamente lo que es gestación por sustitución, hay mucho por hacer en Uruguay, no suele ser una opción, ¿no? Hablamos de vientre subrogado, por ejemplo. Exacto. Y bueno, y también hay una realidad, que las que más se acercan por ahí a los colectivos también son mujeres, no tanto hombres, que esto es algo que también surgió, ¿no? En La relación... subrogación se da más en el exterior, digo, muchos, Se da mucho muchos más en el exterior. van al exterior a conseguirlo. Sí, en este último tiempo hubo muchos uruguayos viajando a Sí, Argentina, exactamente. por ejemplo, que los costos por ahí no son tan caros de asumir como en otras partes del mundo. Pero bueno, la situación de los hombres es más limitada también, ¿no? Así que ahí sí, hay mucho trabajo por hacer, me parece. Tenemos una muy buena ley, pero perfectible, como siempre hablamos, sobre todo de lo que es del ámbito de la cobertura. Bueno, Jenny, muchas gracias. Muchas Gracias a Un placer, ustedes. como siempre. Un placer.